Continuamos entonces con situación de los partidos políticos. Tú tenías la palabra, Hugo. Mira, Raúl, han dicho ustedes dos cosas muy interesantes que comento. Lo que está descrito, esa especie de autogeneración de movimientos sociales con conciencia, lo describe Laclau también, muy importante. El populismo pues no es solamente una fórmula así, sino que es una autogeneración de partidos. Y lo que tú decías también, pero también pasa en otros países. En otros países hay redes y hay partidos. Aquí hay redes y no hay partidos. Es lo inquietante, ¿no? Porque cuando aparecen esas formas de autogeneración de la sociedad, Podemos en España, ¿no? El movimiento también de los indignados, la primavera, ¿no? Primaveras en los países árabes, en Túnez, algo consolida institucionalmente. Nosotros no vemos eso, lo vemos en una suerte de disolución muy fuerte, y claro, eso es inquietante. En la izquierda no ha aparecido un personaje como Barrantes, que era un conciliador, organizador, ¿no? Ahora, era justamente un hombre de izquierda de una enorme lasitud, ¿no? Sí. Provocaba pues mayores desencuentros. Claro, la opinión contraria a la izquierda le están haciendo pagar, no me gusta pegar a quien está caído, pero le están pasando la cuenta de su silencio con Sendero, no delimitar distancias, no tener programas coherentes, no aceptar la democracia. La señorita Verónica acá no pudo decir que era malo Maduro. Eso es terrible. Y entonces estamos en momentos, pero además se le pasa a las izquierdas en otros países. No terminan de comprender qué es democracia, no siempre, y qué es capitalismo. La señora Bachelet o Holanda han pasado esa barrera hace rato. Ellos admiten el capitalismo, admiten que si llegaran al poder estarían un tiempo, las reglas si se van, si pierden. Aquí no se ha dado ese paso mínimo. Creo, Raúl, que tú y yo y otros esperamos que den ese paso. Si ganamos y después hay otra elección, nos vamos a casa. No, se ha quedado el modelo leninista o el fidelista. Gano y me quedo. Y claro, aterran pues, como si no hubiera ya miedos, aterran mucho más. Mauricio Sabalero, te voy a hacer una pregunta que se extiende, por supuesto, a todos los que se vienen aquí. El tema de la desestructuración política, de la falta de institucionalidad, la poca fe en la democracia, en las elecciones, a eso se añade otro tema que todo el mundo está evaluando, y es el que se refiere a cuán desestructurante ha sido el proceso de regionalización y cómo ahí sí se han generado movimientos políticos que tienen una influencia y una prevalencia grande dentro de la región. Todo el mundo está diciendo tenemos que volver a que haya pues partidos que sean los que presenten a los candidatos también a nivel regional, ¿no es cierto? Y finalmente estamos asistiendo a un fenómeno que se está dando en todas partes del mundo, es decir, que el regionalismo se convierte ya no solamente en la petición de derechos, sino también de autonomías especiales. Estamos en esa posibilidad de que el debate electoral en este momento plantea alguna de estas cuestiones. Bueno, el tema de la regionalización es muy interesante porque es uno de los escenarios donde tú ves cómo los partidos justamente terminan desestructurándose, ¿no? La elección del 2002, por ejemplo, los partidos no les fueron mal. Los movimientos regionales solo sacaron 7 regiones, ¿no? Sí. Pero luego han sacado 18 y 19 en las 2 elecciones siguientes. Pero yo creo que los partidos, digamos, quienes están aquí en Lima, no tienen mayores incentivos para poner candidatos competitivos en la periferia. Y es básicamente por 2 cosas, creo yo. Porque en el momento en que salgan a la campaña electoral congresal, saben que van a tener demandantes que quieran los cupos al Congreso. Y ahí se establece la negociación, como estamos viendo en la prensa ahorita, alguna persona que ha sido ya previamente candidato, alguien conocido en las regiones, establece la lista, establece la alianza. Son los jales regionales, ¿no? Y otra cosa también es que Lima sigue teniendo un peso predominante en el país. Y, digamos, Humala demuestra que sin partido extendido en la región, y Toledo también sin duda lo ha demostrado, digamos, se puede gobernar mal que bien, ¿no? Se malgobierna seguramente, pero se sobrevive, ¿no? Y acá los políticos peruanos están sobreviviendo. Ahora, en relación al tema de un surgimiento partidario desde las regiones, me parece interesantísimo el caso de Acuña, ¿no?
porque no hemos visto en general el surgimiento de alguna autoridad regional convirtiéndose, llegando al centro, ¿no? Pero que es más que una autoridad, ¿no? Es una familia. Exactamente. Hermanos que también están en otras gobernaciones. A una fuerza política regional surgida en las regiones, siendo competitivos en el plano nacional, ¿no? Y Acuña de alguna manera es la sorpresa, y si es que sube un poco más, bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero ni siquiera alcaldes de Lima, o sea, ni siquiera Andrade, ni siquiera Castañeda han logrado pasar de lo subnacional a lo nacional. Vamos a ver qué es lo que está pasando. De repente eso es algo nuevo en relación a esta elección. Víctor Andrés, yo he estado ayer en el homenaje antes de ayer que se le hizo a Fernando Belaúnde Terry, y hay una cosa que llamaba, sobre todo de un poco de padría, a ti también el mismo Hugo, claro, uno empieza a recordar, bueno, cuántas veces he rajado de Belaúnde, cuántas veces he creído que efectivamente estaba en las nubes y ahora adquiere una categoría excepcional, como ha ocurrido también con Villanueva, como va a ocurrir permanentemente, que el pasado es el único que glorifica, digamos, ¿no es cierto? A pesar de que en su momento no era tal. Y entonces, la pregunta que me hacía, y que también es pertinente, es ¿qué pasa con las élites en el Perú? Que ya de hecho han desertado, es decir, no solamente los grandes políticos, no, los grandes pensadores, no quiero decir que aquí los 4 sentados puedan ser candidatos honorables y magníficos, ¿te das cuenta? No para la elección presidencial, porque aquí viene el otro tema. El partido es necesario no solo para elegir al presidente, a la persona adecuada, sino para tener cuadros que en el Congreso tengan efectivamente valía y puedan enrumbar las cosas. No sé si en efecto estamos pues en una situación más complicada y sin embargo la pregunta es ¿qué pasa con las élites? Casi esta pregunta va dirigida a decir, bueno, a ver, Hernando de Soto que venga para acá, que entre al ruedo, y así hay varios que pueden entrar al ruedo. Si se muere, lo vamos a adorar. Hay que morirse. Usted sabe en la figura de la procesión del Señor los Milagros. También el caso de Piero, se le quiso mucho después. Así es. Así hay que morirse para ser un buen candidato. Yo creo que la situación de la mayoría de las élites, no de todas, así como lo de los partidos, se definió en el siglo XX, ¿ya? ¿A qué viene esto? Miren, todos los partidos que están en crisis, exceptuando algunos pocos, ¿no?, son protagonistas del siglo XX. Y sucede que los 2 grandes hechos históricos del siglo XX que cambiaron para bien o para mal el rostro del Perú es el Velascato y el Fujimorato. Uno de izquierda y uno de derecha. No, también ¿no? Leguía, cuidado, ¿no? Bueno, también Leguía, ¿no? Yo diría que Leguía fue más un modernizador, pero lo que pasa es que Velasco, o sea, le da un combazo, ¿no? Un combazo al espinazo de la sociedad oligárquica que había construido un sistema eficiente de gobierno postcolonial, posguerra del Pacífico, o sea, entonces Velasco le da un combazo y, digamos, eso no construye un nuevo sistema político de representación, un nuevo sistema económico, y viene el Fujimorato. Porque la democracia post-Velasco lo que hace es continuar el modelo velasquista en economía y en sociedad. Entonces lo que yo percibo es que las élites fracasan y los partidos fracasan porque están ausentes de los 2 grandes procesos históricos del siglo XX que, para bien o para mal, cambiaron el rostro del país y de la sociedad, ¿no? Ahora bien, todo esto, y esto tiene que ver con lo siguiente: el Perú ha reducido pobreza a 1/5 de su población como nunca en su historia. Yo no sé por qué nos olvidamos de eso. El Perú tiene 3 procesos electorales sin interrupciones en la cual han participado los 30 millones de electores, el sueño republicano, el sueño de Bolivia. Bueno, cuando se hizo la independencia de la metrópoli colonia, de la colonia, ese era el sueño. Pero este crecimiento económico no tiene representación política en partidos, solo tienen personalidades. Este crecimiento económico no tiene la teoría, no tiene la intelectualidad. Miren, una cosa para terminar: en el Perú fracasaron y colapsaron los partidos. En Bolivia también. En Venezuela también. Y en Ecuador también. Ellos tienen autoritarismo, nosotros tenemos democracia. En el Perú
fracasaron los partidos. Hubo un crecimiento que redujo pobreza de 60 a 22%, ¿no? Ellos están aumentando pobreza, ellos tienen estatismo, nosotros tenemos mercado. Digamos, todo eso no está representado. Yo leo los libros del profesor Neira y me percibo que hay una aproximación a estos problemas, ¿no? Pero si yo quisiera decir cuáles son los libros, por ejemplo, que me recuerdan esta reinterpretación del Perú a los hechos que estamos viviendo, casi no queda nada. Está El Desborde Popular de Mato Mar y El Otro Sendero de Hernando de Soto, ¿no? Y ahí no veo más. Pero sin embargo, las élites en este país, ¿no?, suelen permanentemente subirse a una campana de cristal y pontificar, y bueno, el resultado es la política y el espacio público que estamos viendo. Otro tema que me parece interesante, Marcos y Fuentes, es justamente el de los medios, ¿no es cierto? El caso que a mí siempre me ha parecido muy interesante es el de Útero, ¿no? Porque, y como Útero, pues hay multitud de manifestaciones de descontento, de humor, una capacidad erosiva, indiscutible, ¿no es cierto? Y entonces uno se pregunta, no solamente son estos, porque hasta los periódicos tradicionales y las formas tradicionales también tienen lo mismo. ¿Cuánto las comunicaciones, los medios de comunicación y los llamados opinólogos, en fin, gente que está presente en los medios, ayudan a imaginar las cosas de una manera un poco más positiva, o al contrario, están ahondando más? Esto que me parece peligrosísimo, porque claro, si decimos falta institucionalidad, la pregunta es en realidad lo que falta es ciudadanía, y lo que falta es que la persona sea, pues, en fin, no tan pesimista, que piense que todo está hasta las cachas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, para un poco como para seguir el razonamiento de Víctor Andrés, es cierto que la sociedad post-Velascato era una sociedad organizada de una manera ciertamente velasquista. ¿Qué había pasado lo mismo con el fujimorismo? El fujimorismo, y lo que tenemos ahorita es una sociedad organizada con los valores del fujimorismo. Tanto así que los 5 partidos que están encabezando las encuestas, todos han fujimorizado. Es decir, hay un caudillo, el resto está detrás, hay un sentido común de derecha relativamente conservadora, y no hay ninguna diferencia. Lo paradójico, la gran paradoja es que el único partido que se quiere desfujimorizar es el fujimorismo. Entonces, el fujimorismo es la única que está intentando desfujimorizarse. El resto es exactamente el mismo sentido común. Si alguien busca una alternativa a ese sentido común, no existe. Entonces, si alguien busca una alternativa a sentido común, le termina encontrando en Internet, por ejemplo. Entonces ahí se refugia mucha gente, se refugia mucho el descontento, porque efectivamente estamos en una situación económica impresionante, histórica para el Perú. Pero la situación económica no lo es todo. O sea, uno sale a la calle, yo salgo acá abajo y me van a asaltar probablemente, ¿no? Porque el crecimiento económico del Perú no se condice con ningún otro tipo de crecimiento a ningún otro tipo de nivel. Y eso nuevamente es herencia del fujimorismo, el que nos dijeron el crecimiento económico es todo justamente por el trauma de Velascato, porque no crecíamos nada. Muy bien, entonces vino el fujimorismo y nos dijo, crezcamos económicamente. Muy bien, crecimos económicamente, ¿y dónde está todo lo demás? Entonces, esos 15 años de crecimiento económico ininterrumpido que hemos vivido, se está reflejando en las calles, en que asaltan la Católica, en que mueve, o sea, poner el noticiero es espantoso. Entonces, claro, ¿quién ahora nos ofrece algo de eso? ¿Quién está en la capacidad? ¿Cuáles de estos líderes que han tenido que adaptarse a este orden fujimorista en el que vivimos? Nadie. Entonces, y la izquierda se ha desintegrado a sí misma, ¿no? Porque Susana Villarán tuvo una gestión, yo discrepo un poco con Hugo, yo creo que para muchas personas el terror de la izquierda ya no es Sendero Luminoso, sino es su ineficiencia, demostradísima, no solamente con Susana Villarán, sino en el caso de Ollanta Humala, que llegó avalado por la izquierda, ¿no? Se deshizo de ella en 6 meses, pero todavía hasta ahora todos sus enemigos creen que es chavista o algo así, y tiene ese estigma, y lamentablemente le cae a la izquierda, que además en sus propias elecciones, hasta ahora siguen eligiendo candidatos, todos los otros ya están definidos, y va a haber una elección. Una gran elección. Sí, ahora. A nivel nacional. Es así, ¿no? Sí. Hay hubo un asunto que tiene que ver con lo que se viene remarcando. Vamos a hacer una pausa, por favor.